Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Ace y en el vídeo de Saint Seiya EX del día de hoy te voy a comentar cuáles van a ser los eventos de partida dentro del juego en su salida global, si sigue todo lo previsto y no nos cambias nada de última hora. Y también te voy a comentar el tema del reroll. ¿Merece la pena? ¿Cómo es el tema de intentar conseguir algunos de los personajes más importantes? ¿Con qué debería empezar el juego? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a hacer un reroll? ¿Cómo lo voy a tener que hacer? ¿Si en el mismo server, en otros servers? Bueno, pues todas esas cosas las vamos a comentar en este vídeo que estás viendo. Antes que nada, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades, déjame tu poderosísimo like y si quieres tus puntitos de hype para que este vídeo crezca al igual que lo está haciendo la comunidad de Saint Seiya EX. Vamos con los eventos de inicio de server. Tenemos algunos por el preregistro. Estas son las recompensas que nos van a dar. Vamos a tener 200 tiradas para conseguir a un personaje SSR en 20 multis de 10. Nosotros vamos a escoger la tirada que más nos convenza. A partir de aquí, ¿con qué caballero deberías iniciar? Pues yo te diría que hay algunos que son muy fundamentales, te los he analizado ya en el canal y cuando estemos haciendo las tiradas yo creo que también te voy a decir mi opinión. Nos va a dar una reliquia, la Golden Dagger de un nivel básico para poner a un personaje. Es como una especie de añadido que nosotros ponemos que nos va a elevar las estadísticas y que va a tener un efecto en batalla. Nos van a regalar a Seiya de Pegaso, un caballero que al principio vas a utilizar y te van a obligar a subir, luego lo vas a tener en el banco, pero vamos, a máxima potencia. Nos va a dar el juego también un poquito de oro, un Golden Sight Lucky Bag por tener 1.000.000 de preregistros, una monedita de dupe, una Saori Kido y más oro. Bueno, la verdad es que interesante el tema de las recompensas de preregistro, pero lo que más nos va a interesar sin duda será comenzar con un buen caballero con estas tiradas. Vamos a ver cómo por hacer login diario nos van a dar. Aquí sí, las recompensas son bastante buenas, yo te diría que casi mejores que las del preregistro. Nos van a dar un Afrodita de 2 estrellas, que es un personaje SSR impresionante. En el día 2 nos van a dar en el día 7 y en el día 14 un personaje de 3 estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un personaje al que ya le han desbloqueado todas las pasivas, porque necesitamos 3 estrellas para que tengan desbloqueadas todas las habilidades, o que si decides elegir el mismo, imagínate el día 7 y el día 14 eliges a Afrodita, te van a dar 2 copias, 2 monedas, 2 coins del personaje para que le subas las habilidades, con lo cual bastante bien porque ya no es solo una copia, un dupe del personaje, sino que aquí el día 7 y el día 14 podemos llegar a conseguir 4 dupes de un personaje para subirle las habilidades, teniendo en cuenta que van escalando, que para desbloquear la primera habilidad, la primera estrella nos pide una moneda, la segunda 2, así sucesivamente. Pues bueno, vamos a necesitar creo que son 12 exactamente para maxear al personaje, que nos vayan regalando aquí. Podría ser llegar 5, ¿no? El personaje y 4 moneditas, 5 copias, sería bastante interesante. Bueno, vamos a ver cómo vamos a tener también otras cosas como cajas de fragmentos. Vamos a necesitar una serie de fragmentos para formar un personaje. Si no lo tenemos, vamos a tener la posibilidad. Es verdad que un poco baja, por lo que he visto. Sí que en algunas cajas te va a tocar personajes dorados, pero también te dan fragmentos de otros personajes un poquito más bajos. Vamos a tener el entrenamiento de 7-15 días, donde vamos a poder conseguir a Aiki en su máximo nivel con 7 estrellas. Nos van a dar todas las copias para que Aiki sea un personaje también bastante interesante en nuestra cuenta. Y lo más importante, vamos a tener que cumplir todas las actividades de los primeros 15 días hasta llegar al tridente de Poseidón, que es un arma SSR. Importantísimo tener este tridente de Poseidón. Ya lo iremos comentando cómo hacer estas misiones de entrenamiento desde los 7 hasta los 15 días. Luego vamos a tener también nuestro account upgrade, el upgrade de nuestra cuenta, 500 diamantes y 10 tickets de invocación normales, por enlazar nuestro teléfono un outfit especial de Sauna de Fuuko, una skin, y luego vamos a tener algunos level packs también con algunos tickets de invocación y otras cositas que nos van a ir dando. En cuanto al primer limitado, aquí tenéis el primer banner limitado, va a ser Evil Saga.
con el garantizado en las 40 tiradas. Vamos a ver esto, qué tal suerte tenéis los que vayáis por él. Ya hemos estado hablando un poco también de los banners y cómo son. Y luego esto que es un poco ya más para ballenas y por lo que muchos me estáis diciendo que vais a esperar la entrada de un server más alto, es el server ranking, donde nosotros vamos a tener, nos van a dar la típica cosa esta de los mensajes en el mundo, donde nosotros vamos a tener como un icono especial o algo así, el chat bubble avatar frames, títulos únicos y mucho más. Bueno, lo interesante es que van a regalar también algún personaje por estar muy arriba dentro del ranking y esto va a ser sin duda brutal. En cuanto al tema del reroll, pues mira, para empezar sería tan fácil como se van a ir llenando los servers con mucha facilidad, casi cuando al principio en global, con todos los preregistros que hay, quieras empezar a hacer un reroll en otra cuenta, te vas a tener que casi que cambiar de server. Pues aquí yo ya tengo mi cuenta, en el 4 nos vamos al Phoenix 6 y empezaríamos el juego como tal. Hacer reroll en el mismo server yo creo que va a estar complicado, bastante complicado, al menos al principio, porque va a haber mucha gente entrando, se van a llenar muy rápido y hay muchísimos servers. En el mismo día se van a crear, ya lo veréis, una cantidad enorme de servers, con lo cual en 15, 20, una hora que te lleve a lo mejor entender un poco todo, se te va a pasar el tema de estar en el mismo server. Aquí veis lo que vamos a tener que hacer. Nos vamos a tener que comer esta intro, la podemos pasar a mayor velocidad y vamos a tener que hacer la primera pelea y subir a los primeros personajes. No voy a hacer que te tragues todo el inicio del juego, lo voy a pausar y a la vuelta te voy a comentar un poco, ya cuando tengamos el tema de las invocaciones, cuánto tiempo te va a llevar todo esto y qué hacer con los personajes de elección del principio. En apenas un minuto, si esquipeas todo, vamos a tener esto. Ya sería nuestra pantalla, nuestro hall principal. Veis que ya tenemos aquí un montón de cosas, de regalos. Vamos a tener que ir subiendo nuestro nivel para poder invocar. Vamos a tener que ir cumpliendo y no nos va a dejar todavía reclamar estos premios que tenemos ahí en el sobrecito. Así que tened paciencia, yo sigo jugando, ya ahora os cuento. Vale, un minutito después, apenas hagamos la pelea con Shaina, vamos a tener ya el acceso a nuestro mailbox, donde aquí se nos va a comentar todavía un poquito más los eventos que vamos a tener. Prestad atención, leedlos, aunque sea nada de un vistazo rápido, porque aquí hay cosas muy interesantes que quizá no comprendáis si no lo leéis. Veis que en el tema de los Power Rankings nosotros vamos a poder conseguir a Shaka de 4 estrellas. Esto es un premiazo increíble, pero bueno, hay que darle duro para llegar aquí. Vamos a tener aquí el comentario de otras cosas que vamos a tener que hacer, del entrenamiento de los 7 días, del despertar, ¿no?, de armaduras, todo eso, que va a ser bastante interesante. Vamos a recuperar algunas recompensas ya. Nos van a dar este Ancient Fleece. Dice que coleccionemos 49 de estos para hacer una caja de regalo en la cual vamos a tener a Caballero de Sagitario, a Lloros, que va a ser muy interesante empezar con este caballero. Va a ser la primera compra y va a estar, ya lo sabéis, en el pase de batalla. Vamos a poder tener aquí otros premios aquí de elección y nosotros vamos a tener que elegir. Bueno, para mi gusto, el Caballero de Sagitario, teniendo en cuenta que va a ser muy difícil de sacar en otros elementos, me parecería un premio bastante interesante. Veis que vamos a tener otras cositas como fragmentos o algunas de estas cartas. Las cartas también muy interesante porque suben las estadísticas y tienen un skill effect de aumentar la tasa de crítico, el daño crítico, cualquier cosa, ¿no? Algunas son mejores que otras. Tenemos una reducción del daño físico y mental. Dependiendo de cuál es la carta, pues vamos a tener un efecto u otro. Lo malo es que esto es random, ¿vale? No vas a poder elegir, obviamente, que sería lo suyo, una de estas cartas doradas. Te puede tocar una de las más bajitas o te puede tocar el oro en un 96.7%. La verdad es que la probabilidad es bastante bajita, pero espero que tengas suerte. Vale, aquí nos van a seguir contando un poquito todo, el tema de Vilsaga, del banner de Vilsaga. Vamos a tener más recompensitas por aquí. Bueno, pues todo esto irlo echando un ojo. En estas bolsas lo mismo, vamos a tener premios, pero con un porcentaje un poco bajito. Pues toca reclamar todo este tipo de cosas y nos van a dar, como os he anticipado al principio del vídeo, nos van a dar a Saori Kido como personaje. ¿Veis? Estos son un poco todos los premios de inicio de juego.
saco donde vamos a encontrar nosotros algunas recompensas. Lo mismo, las peores con mayor porcentaje. Si te toca algunas de las que ves aquí con menor porcentaje, pues bueno, impresionante, ¿no? Sería una suerte brutal. Estos dos que ya te los he comentado, la cajita donde también tenemos estas cartas, el Bubble Chat que te he comentado antes, una monedita de Seiya, el Golden Dagger, que también lo comentamos, que nos da algunas estadísticas básicas y que tiene un efecto en batalla. Después de que haga un ultimate el que lleve esta Golden Dagger, va a invocarla para hacer un daño físico igual al 160% del ataque del que lo lleve, más 8000 al enemigo, perdón, con el menor porcentaje de vida, ¿no? Pues bueno, para empezar está bastante bien. Luego tenemos aquí el Golden Saint Lucky Box, en el cual nos puede tocar algunos de los personajes que están... Vamos, si te toca Evil Saga, por favor, dímelo, que te hago un monumento, ¿no? Te va a tocar uno de los peores, digo yo, en su mayoría. Tenemos a Saori Kido, tenemos aquí esta skin de Seiya que nos van a regalar también, algunos tickets de invocación, 15, el oro, las pociones para subir a los personajes, para que te vayas acostumbrando un poco a lo que hay dentro del juego. Esto de primeras, lo que te van a dar, esto ya lo puedes borrar si lo has leído, te lo recomiendo, y así no se te va llenando y vas viendo lo nuevo. Pues os voy a comentar esto porque el tema del quest es interesante. Esto es lo que vas a tener que hacer. Estos son como las misiones diarias. Te van a ir dando experiencia para subir el nivel de cuenta y te van a dar pergaminos para farmearte los stages sin tener que pelear una vez que ya los hayas hecho, Así que este apartado de quest también bastante interesante. Voy a seguir en mi camino a ver si abro ya las invocaciones y abrimos las cajas, los boxes, para que veas lo que te va a tocar en ellos. Otra de las cosas que os va a parecer y que muchos me habéis preguntado si era seguro que la primera compra te iba a dar a Lloros de Sagitario, pues bueno, aquí tenéis. Haz una compra de cualquier cantidad para obtener directamente. El día 1 te van a dar a este caballero, que es uno de los DPS más brutales, también está analizado por el canal. 10 de estos pergaminos para las etapas que ya has superado, poder esquipearlas y obtener las recompensas. También otro de estos bubbles de chat. En el día 2 nos van a dar unas piedrecitas para aumentar nuestro poder en la armadura, también para refinar la armadura, y este polvito para lo mismo, ¿no? Todo tiene que ver con la armadura. El día 2, el día 3 nos van a dar 10 tickets de invocación, bastante OP, esta del tercer día también. Esto para activar el octavo sentido, por así decirlo, los que jugáis al Awakening más o menos sabréis, y nos van a dar oro también. Así que bastante interesantes las primeras recompensas. Y luego vamos a ir recogiendo el típico check-in diario. Vamos a tener también muchas otras ofertas. Y veis, una de las cosas que tenemos aquí que va a ser especial también en la salida son estos tickets negros. Los dos primeros banners limitados van a tener tickets especiales. El de Evil Saga va a ser negro. El siguiente creo que es como azul rollo Frost. Y luego ya van a ser morados los limitados, todos. Los dos primeros son los únicos que utilizan estos tickets especiales, que no les había enseñado nunca. Pues bueno, ahí los tenéis, esos tickets especiales que nosotros vamos a tener que utilizar. Apenas llevamos, nada, 6-7 minutitos y ya estamos muy cerquita de poder invocar y ya nos han salido un montón de iconos. Pues bueno, voy a seguir hasta el tema de la invocación. Os digo cuánto tardamos y si merece la pena el reroll. Ya estamos en el tema de las invocaciones. El primero que te va a salir va a ser Sun. Yo creo que era el primero que sale siempre. Espero que esto no me deje mal. Ahí estamos. Tenemos al Caballero de Andrómeda, que ese va a ser el primero que te va a salir en la primera invocación que hagas. Esto lo he probado varias veces y siempre sale Sun, así que imagino que será para todos igual en todas las cuentas. Aquí nos va a pedir que vayamos subiendo algunos caballeros de nivel. Lo mismo, voy a skipear para ir a lo interesante y te cuento. Apenas otro par de minutitos después tendréis que ir arriba si queréis ya conseguir vuestras invocaciones. Vamos a ir al hall. Nada, yo he completado la primera historia, muy facilito. Aquí en el tema de eventos vais a tener esto. Yo creo que se lo van a dar a todo el mundo, inicie sesión como la inicies.
Creo que esto va a estar aquí siempre. Fíjate que no hace falta que hayas metido ni tu correo, ni que vincules, ni que nada así. Es el Wayfarer Recruit Butcher, donde nosotros vamos a reclamar y vamos a poder hacer esas invocaciones. Aquí vamos a tener pues otras cositas, ¿no? Para que nos van a ir dando, dependiendo de la gente en el server que haga ciertas cositas. Así que bueno, ahí ya vamos a tener las invocaciones. Veis que nosotros vamos a poder reclamar muchas cosas al principio. Vamos a hacer las invos y te voy a contar si merece la pena o no merece la pena hacer el tema del reroll. Lo que hablamos, aquí tenemos las cosas que nos han dado. En apenas 10 minutos vas a poder hacer todo absolutamente y decidir si tu cuenta merece la pena o no. Así que es un proceso bastante rápido. Si quieres mi opinión, yo creo que el reroll no te va a merecer mucho la pena, a no ser que, fíjate, no tanto por los caballeros, sino con si quieres jugártela a que te salga algo de esto que va a ser más interesante en las bolsas que nos van a dar, porque el tema de las invocaciones va a estar bastante jodido que te salga algo de lo bueno. Bueno, pues aquí vamos al lío. Aleatorio, mirad lo que nos toca, la mayor puta mierda del universo. 2000 de oro y 10 de la peor poción que te puede tocar, así que no vais a oler los mejores premios, me temo. Si a alguien le toca, por favor, que lo diga. Y aquí lo mismo, mirad, entre todas las posibilidades que tenemos, pues nos tocan los diamantes, que obviamente no sirven ni para tomar por culo en comparación con las otras recompensas que nos van a dar. De aquí, esto es en SEA, no sé en global qué banderitas habrán, pero como que yo no quiero ni la bandera de Singapur, ni la de Malasia, ni la de Tailandia, ni la de Filipinas, me dan absolutamente igual, así que me cojo el de la playita. Aquí lo mismo, veis que tenemos unas probabilidades muy bajas de obtener las tarjetitas doradas. Vamos a abrir con fe. Nos dan 300 de oro, que es en serio una ruina putrefactosa. Y aquí lo mismo, vamos a abrir y nos dan la mierda más absoluta. Así que ya os digo que lo que más merece la pena es si tenéis la ultra mega suerte de abrir esto, abridlo rápido y luego ya ir a las invocaciones con total tranquilidad, porque yo creo que no va a merecer la pena empezar una nueva cuenta, aunque son 10 minutos, pero para mí es tan escasa la posibilidad de que te toque algo bueno en general, que yo tiro para adelante con lo que me toque. Es más, yo creo que hagáis una buena elección aquí en el tema de con qué empezar, que realmente te hagas un reroll iniciándote otra nueva cuenta, que es muy fácil, eso sí, es muy rápido, pero es que vas a perder el tiempo casi todo un día para absolutamente nada. Aquí tenemos esos 20 tickets, es un banner específico, esto luego desaparecerá y aquí siempre nos va a tocar un SSR, pero de los 6 que tenemos en el banner con mayor probabilidad. No te va a tocar ninguno de los especiales, ni Sura, ni Deathmask, ni Ayoria, ni Ayoros, ni ninguno de esos, que luego en el estándar sí que vamos a tener a 2, a Leo y a Milo, pero con una probabilidad de 0.01. A los otros personajes nos vamos a tener que dirigir a este apartado, al reclutamiento de deseos, donde sí vamos a poder poner aquí a todos, ¿no? A los caballeros. Aquí sí que están todos los caballeros más interesantes, ¿no? Milo, Ayoros, está Sura, está Ayoria, está Máscara de Muerte. Bueno, pues aquí ya tenemos la posibilidad de sacar a estos personajes, pero bueno, estos tickets no los van a regalar, no vamos a tener una buena facilidad de conseguirlos y aquí salen cuando salen, ¿no? Aquí ya os digo, venga, vamos al lío, lo vamos a hacer para comentar el tema de con quién empezar. Te van a ir saliendo aquí personajes dorados, todos van a ser nuevos al principio, obviamente, este Species, se va a ir guardando la tirada, aquí simplemente tienes que ir invocando, no tienes que hacer mucho más, pues nos va a salir otro diferente de los 6, nos sale Mu, seguimos, tenemos 18, nos sale ¿quién? Nos sale Mu otra vez, bueno, de repente no quiero seguir invocando y me voy aquí y veis, tengo los 3 guardados. Tengo los resultados aquí añadidos. Ya te digo que va a ser como muy loco que toquen 2 dorados. Yo no lo he visto en la vida y lo he probado varias veces. Lo mismo, si tienes la suerte que te toquen 2 dorados, pues a por ello. Y si no, tendrás que elegir una tirada donde esté algunos de los personajes que yo creo que son importantes para salir. Para mi gusto, deberías elegir una tirada donde esté Mu. Este es el Pope. Vamos a seguir, ¿veis? Donde esté Mu, una tirada donde esté Mu,
me parece que es una buena tirada para empezar. Es un personaje que la gente que lleva jugando meses pues sigue utilizando, con lo cual me parece que no va a tener una caída en el meta a corto plazo, porque habrá caballeros que al principio utilizaremos mucho y luego ya van a decaer muy rápido, pero Mu me parece un caballero súper interesante para empezar. Otro caballero interesante para empezar sería Tauro, aunque es verdad que para poner en primera línea tendremos otras opciones. Tenemos a Shiryu, tenemos también al caballero de Leo, que sería como futuro el caballero a poner en primera línea porque tanquea muchísimo más quizá que Tauro, pero bueno, Tauro es una buena opción. Y si te vas por un DPS estaría Piscis, pero Piscis como lo van a estar regalando y lo vamos a poder también seleccionar, pues bueno, quizá sería un personaje en esta primera invocación a pasar de él. Piscis lo están regalando, entonces pues yo me iría por Mu. El Awaken Shiryu tampoco es mala idea, pero bueno, vamos haciendo y coged una tirada donde esté Mu y donde tengamos varios de los SR, al menos que haya varios morados, ¿no? Es otra de las cosas que yo os recomendaría. Veis que a veces sale uno y el resto son R, son azules. Pues intentad de todas estas tiradas que vamos a hacer, que en la que esté Mu con varios de estos morados, pues sea la definitiva. Sale Piscis. Veis que esto simplemente sigue invocando, ¿eh? No tiene mucho más misterio. Sale Shaina, que no es un mal personaje. Shaina sería otro de los que si combina con Mu, pues sería una buena tirada. Sale Camus. Aquí tendríamos, ¿veis? 3 morados. Y si saliese Mu, pues sería una buena opción. Nada, sale Camus. Aquí solo un morado. Piscis. Veis que la posibilidad de que te toquen 2 morados, yo creo que esto está capado, que no va a salir nunca. Jamian no es otro mal personaje para empezar. De los morados. Nada, nos quedan ya muy poquitas. Vamos a terminarlas. Shaina. Y a ver cuál es el dorado. Sale Camus. 2 morados con 2 Jamian. Esta no sería mala si sale... Mira, esta yo sería una de las que podría elegir. Tenemos 3 Yoga, con lo cual vamos a poder subir fácil a este personaje que hace buena sinergia con Camus. Tenemos un Habu, tenemos 2 Jamian y tenemos un Mu. Esta sería pues una de estas prototípicas que yo quizás sí que elegiría. Aquí tenemos Marin, tenemos Asterion, tenemos Tauro. Aquí tenemos 5 morados. Si sale Mu sería win-win. Mirad, pues quizás sería un poquito mejor incluso que la del doble Jamian. Aquí tenemos 5 de estos morados con 2 X oscuros. Moses de ballena común, nada. Y la última, mirad, aquí también 5 morados. Y Camus, lástima. Pues yo iría por ahí, a una invocación en la que me toquen varios de estos morados y elegiría a Mu como el primer caballero dentro de estas invocaciones que nos van a regalar. Tema del reroll, ya os digo, por invocaciones yo no lo haría. Por tema de cajas quizá merece más la pena. Aquí en el estándar lo mismo. Vamos a hacer estas primeras 15 invocaciones, incluso vamos a gastar diamantes para comprar alguna más. Voy a comprar 5 para hacer esas primeras 20, para que veáis un poco el tema. Haría estas 2 multis y me plantearía ya si seguir con la cuenta o no. Si aquí os sale a Ioria o Milo, tirad para adelante, pero como que hay Dios en esta vida, ¿vale? Ni os lo penséis. Y si no, pues bueno, yo creo que me pondría a trabajar en la cuenta habiendo hecho esa primera elección de Mu y ya está, poco más que decir. Para mí el reroll no merece nada la pena. Vamos a hacer estas 2 multis. En las primeras siempre suele salir algún caballero dorado, por lo menos por lo que yo he visto. Siempre te suelen dar la gracia de tirarte un caballero dorado. Vamos a ver si ahora tengo la mufa del directo o no, porque en esta creo que no va a salir ninguno. F. Solo nos salen 2 morados. Vale. Tolemi de flecha. Asterion de perros de caza. Vamos a hacer la segunda. Y mirad, ni siquiera me tira un dorado. Pues recontra F. Esto sería lo único que quizá, pues, si queréis empezar con otro dorado aquí, a mayores, pues estas 2 que no te gustan, empiezas de nuevo. Pero bueno, no veo yo mucho más sentido
hacer reroll. Se tardan 10 minutitos, elige a un caballero con varios morados, principalmente Mu, abre las cajas lo primero, y si abres las cajas y quieres empezar porque no te gusta nada de lo que tienes, pues incluso antes de tirar, porque ya ves lo que te va a salir, es casi como un fijo en la quiniela, empieza de nuevo. Quitas esta cuenta o la mandas a tomar por culo o empiezas en otro server y ya está, no hay mucho más. Voy a publicar también un vídeo, yo creo que mañana que salga el juego, de gift codes para que tengáis algunas recompensas a mayores, y yo creo que este sería un poco el paseo que nos vamos a hacer por el vídeo de cómo empezar y el reroll, las recompensas y todo eso. Yo no borraría nada, porque hay algunos juegos que como borres una cuenta en un server se te borran todas, así que también precaución con eso, ¿eh? Yo no he probado porque no quiero que se me borre mi cuenta principal. Que quieres empezar de nuevo, pues nada, simplemente te vas al server donde estaba tu cuenta y se te va a ir directamente, ¿eh? En eso no hay mucho más. Dice que te salgas de la cuenta actual y te vuelves al login. Yo la había creado en el 6. Vamos a cambiar server. Me voy al 4 y yo vuelvo a mi cuenta habitual. Por eso os digo que esto es súper fácil si lo queréis hacer, pero que no merece la pena por la escasísima probabilidad de conseguir algo decente que vamos a tener nosotros. No me quiero extender mucho más, así que voy a despedir el vídeo enseñándote el progreso que he tenido yo en apenas el login que llevo. Te lo voy a enseñar. Llevo jugando 14 días, 2 semanitas justo, bueno, 13 días, porque la recompensa del 14, como esto sea, se reinicia el día con lo mismo, por la noche creo, aquí en Europa, con lo cual llevo 13 días y medio más o menos jugando, y en 13 días y medio jugando de manera totalmente free to play, ya, bueno, pues veis que tengo un poder de cuenta de casi 7 millones. En cuanto a personajes, tengo una buena cantidad de ellos subidos por lo menos 4 estrellas. Recordad que los caballeros le sacamos a 2 la primera copia, metemos 3 estrellas y tenemos que conseguir 2 moneditas para subirle a 4 y así sucesivamente. Y mirad, de los caballeros dorados, pues bueno, ya voy teniendo una cantidad importante de ellos, máscara, lloros, de manera free to play. Tengo también a Freya, que es un banner limitado, la mejor curadora que tendremos en el early game. En los primeros banners limitados va a salir Evil Saga, que es un DPS, va a salir Seiya Odin, que parecido, y va a salir Freya, que es la mejor curadora del juego, sustituyendo a Saori, perdón. Lo único que tiene sinergia con los personajes de Asgard, y al principio no van a salir muchos, pero bueno, interesantísimo este personaje. Le daré un ojo. Y bueno, veis que ya tengo algunos con una buena cantidad de estrellas, 4 y camino a las 5 estrellas. Así que por eso no os preocupéis, de los SR tengo ya muchos a full y poco a poco voy escalando en las distintas modalidades de juego. De hecho, en Pamir, que es como la especie de Hamir, pero un poco más auto, pues ayer he quedado entre los 30 primeros, yo creo. Totalmente free to play, ¿eh? Así que con trabajito, intentando comprender las mecánicas, se puede subir bastante. Estoy en contacto con una persona que se llama Hanzo, que juega en SEA, que totalmente free to play está disputando el top 2 del server. Así que ojo, que con trabajo y con comprensión del juego se puede conseguir. Pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal, deseando que salga ya en 24 horas este juego, y nos vemos en otros vídeos. Hasta la próxima.